En este video compararemos el peor y el mejor capítulo de Looney Tunes Show, porque uno es un desastre y el otro una obra maestra. Vamos allá. Comenzamos con el que muchos consideran el patito feo de la segunda temporada de esta gran serie. Se llama El Viaje Ridículo. Y saben que hay una razón de peso muy grande para que este capítulo no haya conquistado a los fans. No veremos a Bugs Bunny ni al Pato Lucas como protagonistas. En su lugar, el foco está en las mascotas de la serie, el demonio de Tasmania Taz, el gato silvestre y Pionín. Ahora, no me malinterpreten, no es que estos personajes sean malos, pero es que un capítulo sin Bugs ni Lucas es como una hamburguesa sin queso, sin carne y nada. O sea, puede funcionar, pero no es lo mismo. A ver, el capítulo no es malo en el sentido de ser asqueroso o omitivo, pero sí es aburrido, no sigue la coherencia clásica de este gran programa. Y sinceramente las estrellas del show se extrañan. Pero para ser justos no profundicemos demasiado en este capítulo, porque no es algo tan interesante. Porque hay otro que, aunque no es el peor de todos, es el segundo peor de todos. Sí tiene sus fallos y es más interesante de analizar porque sí tiene a Bugs Bunny y al Pato Lucas como protagonistas. Este capítulo se titula Casa de Calma. ¿De qué va este capítulo? Bueno, déjenme contarles. Bugs y Lucas se van de vacaciones a un lugar tranquilo, pero como era de esperarse, la paz no dura mucho. En su primer día se encuentran con una estrella. Sí, una actriz famosa llamada Estrella Johansson. Una referencia graciosa que no pasa desapercibida. El Pato Lucas, como siempre, se enamora perdidamente al instante, pero hay un problema, ni siquiera se aprende su nombre. Eso no lo detiene igual. El pobre Pato hace de todo para impresionarla. Se tira un trampolín alto de la piscina y pues termina muy mal, como todos creemos. Todo para que ella lo note. Spoiler, no funciona. Mientras tanto, Bugs Bunny, con su carisma natural, simplemente se relaja y sin querer intentarlo termina robándose la atención de Estrella Johansson. El resultado, Lucas humillado una y otra vez como es costumbre. Ahora vamos al análisis. El problema no es que el capítulo sea malo, sino que tiene ciertos fallos que para el nivel de Looney Tunes pues es un bajo nivel. La trama es demasiado básica. Lucas intentando impresionar a una chica y fracasando una y otra vez. Y aunque tiene sus momentos graciosos, como la escena del spa que me hace cagar de risa cada vez que la veo, es buenísimo. El capítulo igual se sigue sintiendo simple. No va más allá. Sinceramente creo que hay algún que otro capítulo que yo consideraría más malo que este, pero esto es lo que nos dice la puntuación. Y hay algo más que me llamó mucho la atención, la animación. No sé si soy yo demasiado quisquilloso, pero los personajes en este capítulo se ven un poco diferentes. Algo en su diseño, expresiones no me encaja del todo con el estilo de la serie. En resumen, para no hacerles más largo este capítulo, pues no termina de definir su público. Quiere ser para niños, pero a la vez no tanto. Quiere ser divertido, pero se queda mucho en lo superficial. Y al final no logra brillar como otros episodios de la serie. Y ahora sí, llegamos a la joya de la corona. El capítulo que todos aman y que nos recuerda por qué Looney Tunes es una obra maestra de la animación. Estoy hablando de Rebel Without a Glove, un rebelde sin guante para los que no dominan el inglés. Este capítulo no solo es gracioso, sino que es una obra de arte en cuanto a comedia, parodia y desarrollo de personajes. Déjenme contarles un poco de qué va este capítulo. Todo comienza con un acto de bondad del Pato Lucas, pues resulta que lava los guantes blancos de Bugs Bunny, todos, porque pues, los había usado y los ensució. Pero, oh sorpresa, ahora los guantes son tan pequeños que ni un bebé podría usarlos. Y aquí es donde empieza el caos, porque esos guantes no son solo un accesorio para Bugs, son parte de su identidad. Mientras tanto, Lucas está pasando también por su propia crisis existencial. Él cree que su nombre Lucas es el problema de por qué nadie lo toma en serio ni le tiene respeto. Según él, ¿no? La gente lo asocia con palabras, o bueno, Bugs le dijo esto como locuaz o loco, y eso pues lo tiene un poco estresado, así que decide cambiarse el nombre, increíble idea, a profesor, sí, como si fuera un académico de la talla de Einstein, que es pendejo que le pasa. Bueno, de aquí se empieza la trama a dividir en dos partes. Primero, Bugs Bunny sin sus guantes, se vuelve una persona sin identidad, alguien perdido, pero pronto se transformará en un maleante y rebelde sin causa. Va a una tienda de guantes, pero lo único que encuentran son guantes sin dedos, como los de los moteros. Así que Bugs, pues ya con su nuevo look, que no hay de otra, se vuelve un motero tatuado y con actitud de bad boy.
decide adoptar esta nueva personalidad, como que sus guantes lo transformaron. Y Lucas, ahora profesor, se hace pasar por un académico en la Universidad de Porky. Aquí es donde las cosas se ponen ridículamente graciosas, porque Lucas intenta dar clases con su nuevo nombre, pero sigue siendo el mismo pato torpe y desesperado por atención, aunque es gracioso como trata de meterse en esta identidad. Ahora, ¿por qué este capítulo es tan bueno? Primero, la premisa es brillante. Tanto Bugs como Lucas están en una crisis de identidad, pero cada uno lo maneja a su manera. Bugs se vuelve un motero rebelde y Lucas un profesor que no tiene idea de lo que está haciendo. A ver, la combinación es simplemente cómica y genial. Además, las escenas son inolvidables. Por ejemplo, cuando Bugs en su nueva personalidad de maleante va a recoger a Lola Bonnie en su moto y los padres de ella no lo aprueban. Es que es increíble, es que todo este capítulo es muy cómico. Es una parodia perfecta, pero con el toque absurdo de Looney Tunes. O sea, literal, acá está el meme de el hombre perfecto para cualquier mujer actualmente. Y no puedo olvidar la escena en la que Lucas da su clase en la universidad. Tan gracioso verlo intentar parecer inteligente, pero terminando con el mismo pato torpe siempre. Al final, el capítulo cierra con una parodia dramática. Es que este capítulo es cine, es que todo es increíble como parodia todo. Bueno, perdón, ya sigo. El capítulo cierra con una parodia dramática de redención. Bugs, después de toda su etapa de maleante, decide volver a ser el mismo. Gracias también a Lucas, que lo ayudó. Y Lucas, aunque sigue siendo el mismo pato locuaz, logra que lo vean como alguien con valores e inteligencia, aunque sea por un segundo. Es un final como tan absurdo, pero conmovedor, y eso es lo que lo hace perfecto. Además, el desarrollo de los personajes, Bugs y Lucas, como se sienten humanos, con sus crisis existenciales, pero igual sin perder su esencia cómica y absurda, porque esto es lo icónico de estas escenas, lo absurdas que son. Incluso hasta podría decir que saqué un mensaje medio escondido de este capítulo. Aunque sea de forma absurda, el capítulo habla mucho de la importancia de ser uno mismo. Quiero que se lo graben. Este capítulo es solo una muestra de por qué Looney Tunes es una serie que trasciende generaciones. Si no sabes o has visto el show de los Looney Tunes, pues tienes mucha suerte. Ya tengo un video explicando por qué este programa es tan bueno y por qué no fue apreciado en su época. Corran a verlo.